que tiene hoy exportador. Hernán, yendo al equipo, al fierro en sí, ¿qué crees que encuentra el productor o el contratista en un equipo del Pulqui? Una máquina súper sencilla, pero súper sencilla. Una máquina donde tenés acceso a todo, donde es fácil de armar, es fácil desarmar, es fácil cambiar una manguera, es fácil hacer cualquier cosa. Pero es la máquina más liviana del mercado y con una distribución de peso que seguramente es una de las mejores del mundo. Eso te genera que con un muy bajo consumo de combustible tenés gran autonomía y una capacidad de tránsito. Nosotros ahora estamos muy complicados con el tema del agua, en zonas muy complicadas logramos una máquina que pase muy bien. Creo que eso es lo que me gusta. Probablemente es una expresión de deseo, es un poco lo que el cliente te dice después que tiene la máquina, ¿no? Pero si vos me Claro. decís que lo hace elegir nuestra máquina, yo creo que pasa un poco más por el otro lado, pasa por lo familia Pulqui que por esa parte, ¿no? Después te encontrás que cuando tiene la máquina te ponen el acento en esas cosas, en el postventa también, pero el por qué tiene más que ver con sentarse con el dueño de una empresa y hablar de fierro y hablar de igual a igual y que alguien te explique, se tome el laburo de explicarte por qué la máquina tiene cada tornillo y por qué no tiene los tornillos que vos decís que debería tener. ¿Qué errores común observan ustedes como fabricantes que puede tener el productor con un equipo, como una pulverizadora? ¿Se aprovecha todo el potencial? Si vos me preguntás si aprovecha todo el potencial de una máquina, Sí. yo creo que a nivel tecnología no. Digamos, acá tenemos una figura que es sumamente relevante en la Argentina, que es el contratista. Yo creo que muchas veces se le exige al contratista que equipe sus máquinas con una tecnología superior a lo que el servicio que da después le demanda. Creo que ¿Cómo es eso? Dime. a lo por ahí le dice, no, yo necesito corte a corte, corte pico a pico, o surco a surco, o esto o el otro, tun tun, y después no se controlan otras cosas, no se hace un control de suelo, digamos, me parece que la agroindustria fue uno de los sectores que más se flexibilizó, con más velocidad se flexibilizó a los requerimientos que le hacen a los contratistas. Pero muchas veces no se utiliza la máquina con todo el potencial. Eh, es como que te digan, te compraste el iPhone 18, 17, o no sé cuál es el último, ¿y qué Claro. usas? WhatsApp. A veces pasa un poco eso, ¿no? Y después la otra, encontrar gente que capacitada para utilizar esa tecnología, ¿no? Para que vos te conectes desde el cielo a la máquina, que modifiques parámetros, que puedas variar algunas cosas, que puedas ajustar otras, que puedas obtener datos, y después, ¿qué haces con el procesamiento de esos datos? Los mezclas con análisis de suelo, armas una programación de siembra, de fertilización, hay mucha tecnología, pero a veces son eslabones que no están unidos en la cadena. Creo que lo que nos falta por ahí como país es empezar a unir esos eslabones. Gran parte de esa unión tenía que ver con la falta de conectividad que había en el interior. Hoy creo que eso ha mejorado infinitamente. Que alguien que tiene una millonada de plata puesta en una máquina, en tecnología, no tenga una atención porque no se pueda conectar a una plataforma que le pueda hacer un diagnóstico, es un problema gravísimo, ¿no? Hoy Total. esas distancias se están acortando. Te pregunto, porque estás o fabricás un equipo que cuando el público de ciudad y campos, después vemos si por desconocimiento o porque vas equivocado de otros lados, pone reparo. No es lo mismo ver una pulverizadora, un tractor, una cosechadora, pensando en la cuestión de la sustentabilidad. Estos bichos tienen tecnología directamente para no fallar. Sí, yo creo que la tecnología hoy la estamos aplicando todo en forma transversal en todos los sectores del agro. Hoy, desde el mapeo de un silo, de una secadora, si querés, de una sembradora, de una pulverizadora, yo creo que todo. Es cierto que nos merecemos como país una discusión de decir en qué lenguaje van a hablar todas nuestras máquinas, Ujú. porque una punta de lanza de una multinacional que habla este idioma, decimos, ¿tenemos que hablar todo inglés o queremos que todas nuestras máquinas hablen en español? Bueno, eso sí es parte de un debate que nos merecemos, no solo la maquinaria agrícola como parte de un todo, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a salir valor más valor un equipo de ustedes, pensando también en esto de las importaciones, que sabemos que incluso pulverizadoras se están importando? Mira, una máquina autopropulsada podés hablar hasta de $400.000 con un determinado equipamiento electrónico. Y si vos le querés sumar corte pico a pico, con doble línea de pulverización, con doble tanque, con todo, capaz que gastás otros $200.000 arriba. No te diría que no tenés techo, pero sí tenés un techo, pero podés ir agregándole tecnología siempre.
Y con respecto a lo que me decís de la Y, importación, siempre hubo importación de equipos y aún con costos que rondan o que superan el 30% con respecto a nuestros colegas y competidores brasileros, la maquinaria agrícola argentina ha sido muy competitiva en precio, siempre, ¿no? Porque a veces decimos esto está caro y lo comparamos pero no se fabrica acá en la Argentina, o lo comparamos con lo que salió en otro momento. Yo creo que hay un montón de malas comparaciones que muchas veces sin querer y otras veces queriendo se hacen que no son sanas. ¿cómo te llevas con el mundo y la fe, como son los drones agrícolas, que vienen a complementar, pero cada vez son más ponderados? ¿Qué opinión tenés? Yo, es algo súper interesante, nosotros estamos con ganas de trabajar en algo de eso. Mirá, Creo que es o pro- algo... No, se me cortó ahí lo que me dijiste. ¿algo propio o alianza con otra empresa? No, con una alianza con otra empresa. Creo que es algo Porque, nuevo y va a ir mutando el formato. Probablemente esto nos lleve a que tengamos drones que no sean con baterías, sino que sean con motores de combustión interna para ujú, aumentar la autonomía. Probablemente nos lleve a drones que hagan parte del monitoreo y le manden señal a una pulverizadora que no tenga que tener 50 cámaras en la barra o 60 cámaras para detectar dónde hay maleza, dónde sí, dónde no. Yo creo que es algo nuevo. Si vos me preguntás para dónde va, tengo las mismas incertidumbres que vos, pero que se va a empezar a usar y cada vez más seguramente. Y también va a pasar otra cosa, va a pasar otra cosa. Va a haber cosas que van a explotar en su uso y va a haber cosas que van a encontrar un mercado de nicho. Si vos me decís en un país como la Argentina, con las extensiones que tienen los campos acá, podés fumigarlo o pensás en fumigar con un dron que tiene una autonomía de 7 minutos, y yo te digo, no, no, no. Y vos me decís, entonces esto no sirve, ¿no? Sí, hay un montón de aplicaciones puntuales en frutícola, en calles, todo lo que acaso negro en calle, hay un montón de aplicaciones puntuales que todavía no se están usando de la forma o con la magnitud que se podrían usar. Y creo que también va para eso, a vos ves transmitir un información entre nosotros. dron y la computadora a futuro, digamos, pensando en las máquinas de acá de 2040. Antes capaz. Sí, yo creo que va a haber un mix y va a haber mucha, lo que termine quedando va a ser lo que se depure, digamos, de la mezcla entre los dos, de la información que se crucen, de la capacidad que tengamos de interactuar entre sí. Si fueras productor, ¿qué estarías viendo, qué estarías queriendo del mercado de maquinaria agrícola que no hay? Soy productor también. eh, Mira, yo, yo siempre digo que a veces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de potencial, porque la realidad es que la maquinaria agrícola argentina o el productor argentino no es un piloto de mitad de pelotón de una categoría zonal. Estamos corriendo la Fórmula 1. Entonces vos al que salió, el que clasificó 12 en una carrera, en un FIA 128 acá en tierra, le podés decir, che, está a tanto de la punta, pero en la Fórmula 1 no, es todo muy cerquita, no pasa eso. ujú, Y nosotros, yo no soy muy optimista con respecto al potencial, pero no porque no le tenga fe, sino porque sé que cuando vos ves lo que pasa acá y lo que pasa en otros lugares del mundo, acá se anda ligero en eso, se va ligero. Em, sí, a mí me como, un- no sé si como productor, más como argentino, me gustaría que tengamos más fábricas de tractores, de cosechadoras. Me da mucha lástima con lo que pasó con nuestro sector en los últimos no, 2, ni 3, ni 4, ni 20 años, en varias décadas atrás, ¿no? Yo cuando veo la Argentina, digo, el país que desarrolló la primer cosechadora autopropulsada, que llegó a tener más de 25 fábricas nacionales, que hoy tengamos una o dos y complicadas, me pone en un lugar que no me gusta mucho, ¿no? No me siento cómodo como argentino en ese lugar. En eso sí yo creo que tenemos mucho potencial de crecimiento. También es cierto que todo el tiempo que vos dejaste pasar, otro lo aprovechó y eso claro. hace que estés más lejos a veces de tu horizonte, ¿no? Porque nos vamos, digamos, hoy requiere que la industria nacional en algunos rubros se reinvente con una velocidad que no sé que si se puede lograr. ¿Cuál es el mensaje para el productor? Uy, no sé si soy yo el indicado, ¿no? Hay que seguir laburando, hay que Animate. seguir tirando para adelante. Todos nos encontramos en ambientes hostiles a veces
El tema es no cortar, hay que seguir laburando, hay que seguir invirtiendo. Y a mí, esto sí, se puede decir al productor, me gustaría que se labure desde lo institucional con el mismo énfasis de lo que se labura en lo técnico. Digamos, yo siempre digo, las expo nuestras, te encontrás con un fenómeno que no se da en otras expos en el mundo, que encontrás al productor hablando con el dueño de la empresa o el contratista hablando con el dueño de la empresa, el fabricante y el de ingeniería y el otro y intercambiando ideas y viendo una cosa y viendo la otra, ese dinamismo. Por eso la Argentina creció en un montón de cosas como creció. Aparte, el productor es todo y sábelo todo en muchos casos. Es el primer ingeniero en el campo. Sí, sí, sí. Yo creo que igual es un laburo en conjunto, ¿no? Y yo siempre Sí, claro. digo, y por ahí suena muy feo como lo digo, pero el cliente no tiene la razón por ser cliente. Es como que tenga la razón por ser petizo, alto o rubio o morocho. Lo bueno es que cuando del debate viene, de una charla, el producto que se logre sea mejor, sea más eficiente y sea fabricable, ¿no? Entonces, esa interacción me gustaría que esté en lo institucional también, porque yo miro a Brasil y Brasil hace 30 y pico años que el agro está trabajando la agroindustria está trabajando como un solo sector, entre agro, industria y todo el ecosistema que tiene que ver con el interior, y tienen el 60% más del 50% del Congreso, y no tienen retenciones, y por ahí tienen una infraestructura mejor que la nuestra, y tienen políticas industriales mejores que las nuestras. Entonces, creo que eso es algo que nos queda pendiente, algo que tenemos en el tintero, de mostrar las fortalezas de los dos y no las debilidades de cada uno. Hernán, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, ¿vos nos podés contar, si se tiene alguna rápida en la cabeza, cuál fue la más difícil como empresario y cómo salió? Perdón, te corté, escucho que te he cortado. Si nos podés comentar cuál fue o una de las decisiones más difíciles como empresario, ¿no?, a lo largo de esta historia, y cómo salió. Yo creo que probablemente haya sido así. Yo di la última materia un miércoles a las 11:30 de la noche, terminé de dar la materia y al otro día a las 7:30 estaba en la fábrica. Eso no sé si no sé si fue una buena decisión, creo que fue una de las malas. Uno tiene que, por ahí tendría que haber andado bastante y ver otras realidades. Cuando empecé con el desarrollo de la máquina autopropulsada también fue una decisión, fue un momento clave porque llegaba algo que iba a durar 8 meses, duró 5 años. Entonces llega un momento donde te quedas sin fuerza, sin recursos, sin todo, y decís, bueno, a ver, sigo peleándola acá, o paro con esto, o busco de hacer algo que se parece, o un producto más terrenal, digamos, que diste un poco de mis ideales. Pero no me quejo de eso, la verdad que no fueron malas decisiones de personas más capacitadas y con herramientas intelectuales superiores podrían haber tomado mejores decisiones en esas circunstancias, pero creo que no, que eso fui por el camino que me pareció que era el correcto y lo que debía. Y después no me he encontrado con decisiones que digan, che, son vida o muerte, qué hago, qué no hago, digamos, eh, por lo menos no tengo presente ninguna cosa así. Bien, bien, bueno, mejor así. Hernán Subeldía, propietario de Pulqui Pulverizadoras, gracias por estar aquí en Bueno, los invitamos todos ustedes a que disfruten de esta charla y de este podcast que tiene valor y a instalándose a partir de los mensajes que nos está brindando. Gracias. Bueno, Eduardo, te agradezco a vos, a toda la gente que mira, a todo mi equipo, y a todos mis colegas, a nuestros clientes y a todos los que forman parte de este bendito sector que tanto bueno le aporta al país.